Buenas noches, mis amigos. May the Holy Spirit help us as we open His Word tonight. Que el Espíritu Santo nos ayude conforme abrimos su palabra esta noche. Let's turn for a moment to Psalm 119. Vamos por un momento al Salmo 119 and verse 162. versículo 162. It says, I rejoice at thy word as one who finds great spoil. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. The word of God is a treasure. La palabra de Dios es un tesoro. It opens up the true meaning of life. Y abre el verdadero significado de la vida. It is a roadmap through life unto eternal life. Es un mapa para nuestra vida y para la vida eterna. It is such a treasure. Es un gran tesoro. Psalm 119 was written by Ezra the scribe. El Salmo 119 fue escrito por Esdras, el escriba. In every single verse, there is something said about the word. Y en cada uno de sus versículos se dice algo acerca de la palabra. It might say law or precept or Pue- commandment A veces dice ley, a veces dice precepto, a veces dice mandamiento or word. o palabra. But in all 176 verses, Pero en los 176 versículos something is said about the word of God. se dice algo acerca de la palabra de Dios. This man had the law of God written in his heart. Este hombre tenía la ley de Dios, la palabra de Dios, escrita en su corazón. It's interesting that Psalm 119 is the exact middle of the Bible. Y es interesante que el Salmo 119 es exactamente la mitad de la Biblia, está a la mitad de la Biblia. It's the longest chapter. Es el capítulo más largo The shortest chapter is 2 chapters before. y el capítulo más corto está 2 capítulos antes del 119. Well, let's turn to 1 Peter chapter 5 and verse 10. Pero vamos ahora a Primera de Pedro 5:10. But the God of all grace, Mas el Dios de toda gracia, the God of all grace, el Dios de toda gracia, not some grace, no un poco de gracia, not much grace, no mucha gracia, the God of all grace. sino de toda la gracia. But how much grace will we receive? Pero ¿cuánta gracia vamos a recibir? Grace is only given to the humble. Porque la gracia solo le es dada al humilde. Those that receive abundance of grace shall Aquel- reign in life. Los que reciben abundancia de gracia van a reinar en esta vida. There are those who resist the grace of God Están también los que se resisten a la gracia de Dios or insult the spirit of grace. o insultan al espíritu de la gracia. So we want to be a vessel that is filled with grace. Nosotros queremos ser vasijas que están llenas de la gracia de Dios. But the God of all grace, who hath called us to his eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered for a while, he's going to make you perfect, establish, strengthen, and settle you. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. And that is the name of our textbook. Y ese es el nombre de nuestro libro de texto. And it was true in the life of Peter. Esto fue así en la vida de Pedro. After he had suffered for a while, he was established, strengthened, and settled. Después de que él padeció por un poco de tiempo, él fue afirmado, fortalecido y establecido.
These are actually masons' terms, builders' terms. En realidad, estas palabras son palabras que tienen que ver con construcción. To be grounded in the truth. Estar establecido en la verdad. But it is the God of all grace who can make us perfect. Pero es el Dios de toda gracia quien nos puede hacer perfectos. Establish, strengthen, and settle us. Él nos puede afirmar, nos puede fortalecer y nos puede establecer. It's a beautiful verse. Este es un versículo hermoso. Amen. Amén. But how much grace are we going to receive? Pero ¿cuánta gracia vamos a recibir? Grace is the only thing that changes us. La gracia es lo único que nos puede cambiar. Remember, there are conditions for receiving grace. Recuerden que hay condiciones para recibir la gracia. He gives grace to the humble. Dios le da gracia a los humildes. It says that 3 different times in Scripture. 3 veces dice esto en la Escritura. Let's go up several verses. Vamos a ver algunos versículos. In verse 5, En el versículo 5, likewise ye younger, submit yourselves unto the older, yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility, for God resists the proud and gives grace to the humble. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that he may exalt you in due time. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Do you see what God's ultimate objective is? Vemos aquí cuál es el objetivo final de Dios. He wants to bless us Él quiere bendecirnos and use us y usarnos and exalt us y exaltarnos in due time. a su debido tiempo. But we first must allow him to do his work and his processes in us. Pero primero debemos permitirle que haga su obra y que Él siga los procedimientos que Él quiere seguir en nosotros. Our will is involved here. Y aquí vemos que nuestra voluntad está involucrada. Humble yourselves Humillaos under his mighty hand. bajo su poderosa mano. Submit to the things that he brings into our lives. Sujetaos a las cosas que el Señor trae a vuestras vidas. Let him put iron in your soul, Que el Señor ponga hierro en nuestra so alma, that in due time he can use us in a mighty way. para que a su debido tiempo Él pueda usarnos en una forma poderosa. Joseph was given a dream at 17, José tenía 17 años cuando recibió un sueño, but he had to humble himself. pero él tuvo que humillarse. He had to go through processes. Él tuvo que pasar por un proceso. He needed iron put into his soul. Él necesitaba que el hierro fuese puesto en su alma. And then later in life, God used him mightily to save his whole generation. Y más adelante el Señor lo usó poderosamente para salvar a su nación santa. Before honor is humility, it says in the Proverbs. En los proverbios dice que antes de la honra viene la humillación. He who exalts himself will be made low. El que se exalta a sí mismo va a ser puesto abajo, But he who humbles himself shall be exalted. pero el que se humilla será exaltado. There are conditions for receiving mercy and grace. Y para poder recibir la misericordia y la gracia hay ciertos requisitos o condiciones. This is another great imbalance in the church today. Y este es otro gran desequilibrio que hay en la iglesia de hoy. Even in some of our songs. Aún en algunas de nuestras The canciones. steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Su amor, el amor del Señor nunca deja de ser y sus misericordias son para siempre. Now that's a scripture. Ahora, esa es una escritura, It's true, es verdad. but there are many other verses. Pero también hay muchos otros versículos. In Psalm 103, En el Salmo 103, verse 11, versículo 11, his mercies are so great
toward those who fear him. Su misericordia es grande para aquellos que le temen. We must not presume upon the mercies of God. No debemos asumir que la misericordia de Dios va a estar allí siempre. There is an attitude in the church today that I can sin and do what I want, and his mercies never come to an end. Hay una actitud en la iglesia hoy que dice yo puedo pecar y vivir mi vida como se me dé la gana porque su misericordia es para siempre. When we consider the days of Noah, Cuando pensamos en los días de Noé, in Genesis 6, verse 1 to 3, en Génesis 6 del 1 al 3, the Lord's patience came to an end. la paciencia de Dios llegó a su fin. The godly were marrying the ungodly. Los piadosos se casaban con los impíos The children went away from God. y los hijos se alejaron de Dios. Each generation became more and more degenerated. Y conforme las generaciones pasaban, cada una era más degenerada que la otra. And the Lord warned, my spirit will not always strive with man. Y el Señor advirtió, no contenderá más mi espíritu con la carne. And then he said, yet 120 years and the end of all flesh shall come. Y él dijo, 120 años más y toda carne dejará de ser. Yes, his patience can come to an end. Sí, su paciencia puede llegar a un fin. Let's turn to 2 Samuel. Vamos ahora a segunda de Samuel, You are tomorrow's teachers, porque ustedes son los maestros del mañana and we must give a balanced message. y debemos entregar un mensaje equilibrado. God is so kind and gracious and patient with people. Porque Dios es bueno y lleno de gracia y paciente con las personas. But we must not carry that truth too far. Pero no debemos llevar esa verdad muy lejos, Yes, his mercies can come to an end. porque su misericordia sí puede llegar al fin, a su fin. 2 Samuel chapter 7 Segunda de Samuel, capítulo 7, and verse 15. versículo 15. But my mercy shall not depart away from him, as I took it from Saul, whom I put away before you. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Now this was a promise concerning David. Esta fue una promesa para David. God knew his heart. Dios conocía su corazón. And he promised, I will not remove my mercy from David as I did from Saul. Y Dios le promete, yo no voy a quitar mi misericordia de David como la quité de Saúl. Do you understand what I'm trying to say? ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? We must balance truth. Debemos equilibrar la verdad. And I would like to turn to 2 Corinthians chapter 11. Y quisiera que vayamos a 2 de Corintios 11. We must present a balanced message. Debemos presentar un mensaje equilibrado. There is a false church arising today, Hoy se está levantando una iglesia falsa and it is called the synagogue of Satan. y a esta se le llama la sinagoga de Satanás. We find this in Revelation chapter 2, verse 8 and 9. Esto lo vemos en Apocalipsis 2, 8 y 9. Now, a synagogue was a meeting place for God's people. Ahora, una sinagoga era el lugar donde el pueblo de Dios se reunía. It was where God's name was mentioned. Allí se mencionaba el nombre de Dios. And there were people who said they were Jews, but were not. Y habían personas que decían que eran judíos y en realidad no lo eran. Oh, they were Jewish. They were Jewish, Sí eran judíos, but they weren't real Jews. pero no eran judíos verdaderamente judíos. They were under a wrong spirit. Estaban bajo un espíritu equivocado. You know, there are people in church who mention the name of Jesus who are not really his. Y hay personas en la iglesia que mencionan el nombre de Jesús, pero que en realidad no le pertenecen a Jesús. 2 Corinthians chapter 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. We must have discernment in our days.
Hoy debemos tener discernimiento. All right, 2 Corinthians 11, verse 13. Versículo 13 del capítulo 11. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. They say they are Christ's apostles. Ellos dicen que son apóstoles de Cristo. Maybe they can even do miracles. Quizás hasta hacen milagros. And they mention the name of Jesus. Y mencionan el nombre de Jesús. But they are Satan's ministers. Pero son ministros de Satanás. Let's turn it. Look at the next verse. Veamos el siguiente And versículo. no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their work. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. And these ministers of Satan can quote many, many scriptures. Y estos ministros de Satanás pueden citar muchísimas escrituras On grace, on mercy, acerca de la gracia, acerca de la misericordia, but they are not mentioning other verses. pero no mencionan otros versículos. Remember the temptation of Jesus? ¿Recuerdan la tentación de Cristo? Satan came to Jesus, Satanás vino a Jesús and he began quoting scripture to him. y comenzó a citar la escritura. Now remember this. Ahora recuerden, Satan knows the scriptures very, very well. Satanás conoce la escritura muy bien. And his ministers also can quote many scriptures. Y sus ministros también pueden citar muchas escrituras. But if we do not present the whole truth, Pero si nosotros no presentamos toda la verdad, we can become a false minister. podemos nosotros convertirnos en un ministro falso. You know, it's just like someone who is called to take the witness stand in a trial. Es como alguien que es llamado para ser un testigo en un juicio. And they are interrogated, Son interrogados, and they answer everything correctly, es interrogada esta persona y todas las preguntas las responde correctamente. but they purposely withhold very other important facts. Pero a propósito no dicen o no dan otros datos que son muy importantes, no And- los dicen. And that affects the verdict. Y hacer eso va a afectar el veredicto final. Not by anything that they said, but what they did not say. No por lo que el testigo dijo, sino por lo que el testigo no dijo. And that's often the way it is with Satan's ministers. Y a menudo esto es lo que sucede con los ministros de Satanás. They can preach on love and grace and mercy and prosperity and not mention the balance to all these things. Pueden predicar del amor, de la misericordia, de la gracia, de la prosperidad, pero no le dan equilibrio a su mensaje. So we are called to be temperate in all things, Así que somos llamados a tener templanza en todas las cosas, perfectly balanced in everything we say. un equilibrio perfecto en todo lo que decimos. When Paul said to Timothy, Cuando Pablo le dijo a Timoteo, rightly divide the word of truth, manejando bien la palabra de verdad, y en inglés dice dividiendo bien Now, la palabra, in the Greek, it means to cut a straight line. en griego esta palabra manejar significa cortar, o sea, dividir con una línea perfectamente It recta. means to perfectly divide something in half so that you have two equal parts. Significa partir a la mitad algo en el punto preciso donde cada mitad va a pesar exactamente lo mismo And para no desbalancearse. We must perfectly balance every truth that we teach. Y nosotros debemos equilibrar perfectamente cada una de las verdades que decimos. Here is the command of the Lord to us. Este es el mandamiento que el Señor nos da. Study Estudien to show yourself approved unto para presentarse aprobados delante de Dios. Apply your hearts unto wisdom.
aplique en su corazón para aprender sabiduría, rightly dividing the word of truth, manejando o dividiendo bien la palabra de verdad, perfectly balance every truth. y cada verdad dándola con un equilibrio perfecto. Oh, we can read many verses in the Psalms. En los Salmos podemos leer muchos versículos. His mercy endures forever. Su misericordia permanece para siempre. And that is a very true statement. Y esa es una declaración verdadera. But there are conditions for mercy. Pero la misericordia tiene condiciones también. His mercy is so great toward those who fear him. Porque su misericordia es grande para aquellos que le temen. Let's turn to Exodus 33 Vamos a Éxodo 33, and verse 19. 19. The Lord said, I will show mercy to whom I will show mercy, and compassion on whom I will show compassion. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. We must not presume that we can live any way we want to and always have God's mercy. No podemos asumir que podemos vivir como se nos dé la gana y que siempre vamos a tener sobre nosotros la misericordia de Dios. This verse is so important that it's repeated by Paul in Romans chapter 9. Este versículo es tan importante que Pablo lo vuelve a repetir en Romanos 9. For he said to Moses, I will show mercy upon whom I will show mercy, and compassion on whom I will show Porque le dijo a compassion. Moisés, yo tendré misericordia del que tenga misericordia y compasión del que tenga And compasión. I realize that God is about to move in revival here soon. Y yo me doy cuenta que Dios se va a mover en un avivamiento pronto. And God wants to anoint us to give a powerful, perfectly balanced message. Y Dios quiere ungirnos para que nuestro mensaje sea poderoso, equilibrado y ungido. We are to preach between the living and the dead. Debemos predicar entre los muertos y los vivos, What we say will be life or death to those who hear us. porque lo que digamos va a significar vida o muerte para aquellos que nos escuchen. And today's false church, Y la there is iglesia an falsa, imbalanced message. y en la iglesia falsa de hoy hay un mensaje desequilibrado. Prosperity, La prosperidad, success, el éxito, blessing, las bendiciones, grace, la gracia, mercy. la misericordia. And there's never an emphasis that we have to change from our evil lifestyle. Pero no se enfatiza en el hecho que debemos cambiar nuestro estilo de vida, That there are qualifications to become his bride. que hay requisitos para poder ser la esposa de Cristo And to grow from newborn babes and to be made unto our God kings and priests. y que debemos crecer desde ser bebés recién nacidos hasta alcanzar y llegar a ser reyes y sacerdotes para Cristo. There are conditions to receive grace. Hay condiciones para poder recibir la gracia. We cannot presume that we always have God's grace and favor and mercy. No podemos asumir que siempre vamos a tener el favor de Dios y su gracia y su misericordia. All right, let's go back now to 1 Peter. Regresemos ahora a Primera de Pedro. In chapter 2 and verse 9, Capítulo 2, versículo 9. here is our calling. Aquí tenemos nuestro llamado. You are a chosen race or generation, Vosotros sois linaje escogido o generación escogida, a royal or kingly priesthood, real sacerdocio, a holy nation, nación santa, a treasured people. pueblo adquirido por Dios. And so we are called to be made unto our God kings and priests. Hemos sido llamados para ser para Dios reyes y sacerdotes. But when we are first born again, we are not in that level. Pero cuando recién nacemos de nuevo, no estamos en ese nivel. So I would like to go back to chapter 2 and verse 1 and 2. Así que quisiera regresar a Primera de Pedro 2, versículos 1 y 2. Wherefore, laying aside all malice
all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking, as newborn babes desire the milk of the word, that you may grow thereby. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Now, this is the immature child state of a newborn Christian. Este es el estado de un bebé recién nacido cuando un cristiano nace de nuevo. Let's look at these 5 things. Veamos estas 5 cosas. We would like to look for a moment at malice, deceit, hypocrisy, envy, and evil speaking. Vamos a ver por un momento la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y las detracciones. These are the marks of an immature Christian, Estas son las marcas de un cristiano inmaduro, and they are not ready to rule and reign with Christ as kings and priests. que no están listos para reinar y gobernar con Cristo como cristianos maduros. And so, let's look at the first one, Veamos la primera, malice. malicia. This is bitterness. Esta es amargura. We have no right to be offended and to hold grudges. No tenemos ningún derecho de ofendernos ni de guardar rencor. We have to allow God to melt our hearts from all hardness. Debemos permitirle al Señor que derrita nuestro corazón y que le quite la dureza a nuestro corazón. Deceit. Engaño. God hates deceit Dios aborrece el engaño and a lying tongue. y una lengua mentirosa. We need to be people who speak the truth in love. Debemos ser personas que hablan la verdad con amor. When we look at the book of Revelation, Cuando vemos el libro de Apocalipsis, in chapter 14, verse 4, en el capítulo 14, versículo 4, those who rank the highest in heaven, los que tienen los mayores puestos en there el is cielo no deceit in their mouth. son aquellos que no, en los cuales no fue hallado engaño en sus There bocas. is nothing distorted in their mind and in their mouth. No hay nada distorsionado en su boca ni en su mente. So God wants to clear up everything that is distorted in our heart. Dios quiere limpiar todo lo que está distorsionado en nuestro corazón. Now think about what deceit did to the home of Isaac and Rebekah. Pensemos lo que el engaño hizo en el hogar de Isaac y Rebeca. Rebekah told her favorite son Jacob to go and lie to his father. Rebeca le dijo a su hijo favorito, a Jacob, que fuera y le mintiera a su papá. Go in and pretend to be Esau. Ve con tu papá y haz de caso que eres Esaú. Isaac was older and he had cataracts. Isaac tenía cataratas y ya no podía ver bien. He could not see. No podía ver. And his mother told him to change his voice and to go in and tell his father that he was Esau. Y la mamá le dice a Jacob que finja la voz, que finja ser Esaú y que le vaya con el papá y le mienta. And Jacob was afraid because he said, well, Esau is hairy and I'm a smooth man. Y Jacob tenía miedo porque le dice a su mamá, pero Esaú es todo peludo y yo no lo soy. Oh, he was very smooth. Sí, era muy suave. But his mother had a plan. Pero su mamá tenía un plan. She took some fur and put it on his hands and on his neck. Agarró piel de un animal y se lo puso en los brazos, se lo puso en el Do cuello. you see the deceit that was in Rebekah's heart? Vemos aquí el engaño que estaba en el corazón de Rebeca. And she split this home for 20 years. Y ella dividió este hogar durante 20 años. And Esau ended up nearly murdering Jacob. Y Esaú terminó casi a punto de matar, de asesinar a And Jacob. Jacob had to run away from home for 20 years to be with Uncle Laban. Jacob tuvo que huir de su casa y durante 20 años vivir con su tío Labán. And Laban was even far more deceitful. Y Labán era mucho más engañoso. And he had to learn to hate deceit.
Y así Jacob tuvo que aprender a odiar el engaño y la And mentira. God wants to cleanse our heart from all manipulating and lying and deceiving and conniving. Y Dios quiere limpiar nuestro corazón de todos los engaños, las mentiras, las sutilezas, las distorsiones, las manipulaciones. These things are in immature Christians. Estas cosas las podemos ver en los cristianos inmaduros. We are to put away these things. Debemos quitar, dejar estas cosas. And hypocrisy. La hipocresía. Hypocrisy is to be a pretender. Hipocresía es pretender ser alguien. We have a front pretending to be one thing, but we are something else inside. Por fuera estamos pretendiendo ser alguien, pero por dentro somos una persona diferente. And so God wants to take away this facade, this cover that we have, and be real inside. Y Dios quiere quitarnos esta cubierta que tenemos para que seamos verdaderos y reales. Jesus said to the Pharisees, Jesús le dijo a los fariseos: "You worship with your mouth, but your heart is far from me." ustedes con sus labios me alaban, pero el corazón de ustedes está muy lejos de You are mí. not real inside. Por dentro ustedes no son verdaderos, reales. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites. Ay de ustedes, fariseos hipócritas. So God wants to cleanse us from being a pretender. Así que Dios quiere limpiarnos para que ya no pretendamos ser alguien más. Envy. Envidia. Joseph's brothers envied him. Los hermanos de José lo envidiaban. Rachel envied her sister Leah. Raquel envidiaba a su hermana Lea. The Philistines envied Isaac. Los filisteos envidiaban a Isaac. What is envy? ¿Qué es la envidia? Let's try to capsule this. Vamos a tratar de hacer una cápsula de esto. Envy is because we are comparing ourselves with someone else. La envidia viene por compararnos con otras personas. We are competing with someone else. Nos ponemos a competir con alguien más. And God wants to deliver us from measuring and comparing ourselves with someone else. Y Dios quiere liberarnos de estar constantemente comparándonos con los demás. If our heart is pure, we will never have envy or jealousy. Si nuestro corazón es puro, nunca vamos a tener ni envidias ni celos. If we only want God to be glorified and not ourselves, then we don't care if someone has something bigger or better than we do. Si lo que nosotros queremos es que Dios sea glorificado, entonces no nos va a importar que otra persona tenga cualidades o haga cosas más grandes de las que nosotros hacemos. When I became an on-fire Christian as a late teen, Teniendo más o menos 18 años, yo me convertí en un cristiano y era un cristiano fogoso. I had such a burden for the lost. Yo tenía una carga fuerte por los perdidos. And I didn't care if somebody could do something better than me. Y a mí no me importaba que alguna otra persona hiciera algo mejor que lo que yo hacía. All I wanted to do was see the lost won to Jesus. Lo único que yo deseaba era que los perdidos encontraran y fueran ganados para Cristo. But when we are building our own kingdom and trying to exalt ourselves, Pero cuando estamos edificando nuestro propio reino y tratando de engrandecernos a nosotros we mismos, look at other people. entonces estamos viendo a los demás We compare ourselves y with them. comenzamos a compararnos con We ellos compete with them. y a comparar y a competir con ellos. This is the spirit of this world. Ese es el espíritu de este mundo. Satan is the god of this world. Satanás es el Dios de este mundo And he wants to be number one and to draw attention to himself. y él quiere ser el número uno y atraer toda la atención hacia él. And so we need to be cleansed from envy and jealousy. Así que debemos ser limpios, necesitamos ser limpios de la envidia y los celos. The cure is in Philippians 2, verse 3. Y la cura para esto la vemos en Filipenses 2, verse 3. 2:3. Let each one esteem the other one better than himself. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Next verse. Siguiente versículo. Let's not talk always about our own accomplishments, but about
the accomplishments of others. No estemos siempre hablando de nuestros logros, sino de los logros de los demás. Deflect attention away from ourselves. Desviemos la atención de nosotros. Let's talk about others. Hablemos de los demás. In Romans 12, we're told to, in honor, prefer others before ourselves. En Romanos 12 se nos dice que debemos preferir a los otros antes que a nosotros You know, the mismos. Word of God washes us. Saben, la palabra de Dios nos lava. It identifies and locates our problem. Identifica, la palabra de Dios identifica nuestro problema. Let's look at Psalm 119, Veamos el Salmo 119, verse 130. versículo 130. The entrance of your word gives light. La exposición de tus palabras alumbra. En God's- inglés dice, cuando tu palabra entra, entonces alumbra. God's word is like a light that shines into our dark soul and locates our real problem. La palabra de Dios es como una luz que brilla dentro de nosotros y entonces identifica lo que está mal. So his word washes us. Entonces la palabra nos It lava enlightens us. y nos alumbra It locates our real motives and problems. y localiza nuestros motivos reales y nuestros problemas In reales. Hebrews 4, verse 12, En Hebreos 4:12, the word of God divides soul and spirit. la palabra de Dios divide el alma del espíritu It separates our thoughts and feelings from God's thoughts and y feelings. separa nuestros sentimientos de los sentimientos de Dios And it shows us the motives and intentions of our heart. y nos muestra cuáles son los motivos y los intentos de nuestro corazón. Here is our problem. Nuestro problema es el siguiente. We do not really understand ourselves. En realidad no nos entendemos a nosotros mismos. And the psychiatrist cannot locate your real problems either. Y el psicólogo tampoco puede ubicar e identificar nuestros problemas. Psychiatry is human light, La psicología es luz humana, but the Word of God is divine light that searches and really locates our real needs. pero la palabra de Dios es psicología divina que en realidad localiza y ubica cuáles son nuestros verdaderos problemas. The Word of God is a hammer that breaks the rock in pieces. La palabra de Dios es como un martillo que rompe la piedra y la hace pedazos. In Jeremiah 23, verse 29, En Jeremías 23:29 it is a fire that burns up the dross. es el fuego el que quema. It is a hammer that breaks the rock in pieces. Es una martillo que rompe la piedra y la hace pedazos. Now, if our heart is like stone and hard, we don't want the Word of God to have to do that to us. Ahora, si nuestro corazón es duro como una roca, no queremos que la palabra de Dios nos rompa. The Word of God is also nourishment. Ahora, la palabra de Dios también nos nutre. Desire the milk of the Word that you may grow thereby. Desead la leche de la palabra para que But puedas then madurar. there is strong meat that belongs to the more mature. Pero luego tenemos la carne, y la carne le pertenece a los maduros. Friends, in the next revival, we need to give the church better spiritual food. Amigos, en el avivamiento que viene necesitamos darle a la iglesia una comida mejor. We need to give them eternal vision, Necesitamos darles una visión eterna, not just satisfy temporary needs like money and prosperity and success. no satisfacer las necesidades temporales de dinero y de éxito. Amen. Amén. And so, newborn babes, Bebés recién nacidos, we must get rid of bitterness, deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking. debemos desechar todo engaño, hipocresía, envidias y detracciones. You know, sometimes Christians always are gossiping
about petty things that annoy them. Saben, a veces los cristianos están siempre chismeando de Now, cosas pequeñas que les molestan. This is the mark of an immature Christian. Y esta es una de las marcas de un cristiano inmaduro. But listen, we're called to be a holy nation, a royal priesthood, Pero, ¿saben una cosa? Hemos sido llamados para ser un real sacerdocio a santo. beautiful bride without spot or blemish. Una hermosa esposa sin mancha, sin defecto. Oh, how we need the water of the word to wash us. Necesitamos muchísimo la palabra de Dios para que nos lave. We need the word of God to shine into our hearts and locate our real motives and problems. Necesitamos que la palabra de Dios brille en nuestro corazón para localizar nuestros motivos, para localizar nuestros problemas. Amen. Amén. And that's what Ephesians 5 tells us. Y eso es lo que nos dice Efesios By the 5. washing of water by the word of God, Lavándonos con la palabra de Dios, that we can be presented to the Lord glorious without spot or blemish. que podamos ser presentados delante de Dios gloriosos, sin mancha ni arruga. Oh, this word of God is so wonderful. Esta palabra de Dios es maravillosa It endures forever, y permanece para siempre. and those who obey it endure forever. Y los que la obedecen permanecen para Let's siempre. fill ourselves with something that's eternal substance, Así que busquemos aquello que es eterno. and not only know it, but do it. Y no solo sepámoslo, sino hagámoslo. You know, when I say this to you, I'm saying it to myself. Y saben, cuando yo les digo estas cosas a ustedes, me las digo a mí mismo también. You know, the Word of God is a sharp sword with two edges. Porque saben, la palabra de Dios es una espada de doble filo, It's not only to cut the hearers, it's to cut the speaker too. que no solo corta al que escucha, sino también corta al que la está When diciendo. we speak a message, number one, it's for the speaker and it's also for the hearers. Cuando tú das un mensaje, número 1, es para ti que lo estás dando, y número 2, para el que la está escuchando. Amen. Amén. I want to continue just for a few more moments the thought of little children. Y quisiera un momento más seguir hablando de esta idea de los niños Because pequeños, this is also the theme of John. porque este también es el tema de Juan. Little children, young men, and fathers. Niños, pequeños, jóvenes y padres. The majority of the church is very, very immature. La mayor parte de la iglesia es muy inmadura And we are to be cleansed from these things that we've just mentioned. y debemos ser limpios de estas cosas que acabamos de mencionar. So I want to look at a number of verses. Quiero que veamos algunos versículos. 1 Corinthians chapter 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Verse 1. Versículo 1. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babies in Christ. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, bebés en Cristo, dice en inglés. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto you were not able to bear it, neither yet now are you able. Os di a beber leche y no vianda o carne, dice en inglés, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. For you are yet carnal, for whereas there is among you envying and strife and divisions, are you not carnal and walk as natural men? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? The immaturity of these young Corinthian believers. La inmadurez de estos corintios jóvenes e inmaduros. Paul wanted to give them deeper truths, Pablo quería darles verdades más profundas, but their heart was not ready to receive them. pero el corazón de ellos no estaba listo para recibirlas. And they thought they had it all. Y ellos pensaban que lo tenían todo. Basically, this church, these people have been saved for about 4 years, Básicamente, las personas de esta iglesia habían sido salvos ya más o menos 4 años, filled with the Holy Spirit, llenos del Espíritu Santo, and they had good teaching,
tenían buena enseñanza, and yet they were still terribly immature. y aún así eran inmaduros. They were taking each other to court in front of the unbelievers. Se llevaban unos a otros a juicio ahí frente a los incrédulos. There was envy and competition among them, Habían envidias, competencias entre ellos. and they were arguing with each other. Estaban discutiendo entre ellos todo el tiempo. These are the marks of an immature Christian. Y estas son las señales de un cristiano inmaduro. In chapter 4, En el capítulo 4, in verse 8, versículo 8, they had an attitude that they had attained and they had arrived. ellos tenían esta actitud de que ya lo habían alcanzado todo y habían llegado a donde tenían que llegar. Now you are full, now you are rich. You have reigned as kings without us, and I would to God that you did reign, that we could reign with you. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con ustedes. The mark of an immature Christian is they think they pretty well understand it all. La señal de un cristiano inmaduro es que piensa que ya lo entiende todo. And yet when we go on with God and we become more mature, we realize there is so much more yet to learn and to know. Sin embargo, cuando maduramos, cuando crecemos en Dios, nos damos cuenta cuánto nos falta por entender y cuánto nos falta aún por alcanzar. Ephesians chapter 4, Efesios 4, verse 14. versículo 14. That we henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Lying in wait to deceive, like to ambush. Están ahí esperando para ver en qué momento los engañan. With sly, cunning, crafty words and reasonings. Con artimañas, con palabras, con razonamientos. And we must have great discernment in these days. Y en estos días debemos tener mucho discernimiento Not tossed about by every wind of doctrine. y no ser fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. A new doctrine comes blowing in this way and people go right in that direction. Viene una doctrina soplando por este lado y ahí van todos detrás. And another doctrine is blowing in this direction and they blow with that direction. Luego viene otra doctrina nueva y van todos para el otro lado de regreso. We need to be rooted and grounded and settled in the faith. Tenemos que ser arraigados, cimentados, establecidos en la fe. Galatians 4:19. Gálatas 4:19. Again, instability, immaturity. Nuevamente, inestabilidad, inmadurez. My little children, of whom I travail in birth again until Christ be formed in you. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. They were running the race well, and then other people came in and totally got them going in another direction. Ellos iban corriendo muy bien en su carrera, luego vinieron otros con unas doctrinas falsas y se empezaron a desviar inmediatamente. Little children. Hijitos, niños pequeños. Hebrews chapter 5. Hebreos 5. This is the condition of the church today. Y esa es la condición de la iglesia hoy día. We must teach discernment because the great deceiver of the Antichrist is coming in a few years. Debemos enseñarles a tener discernimiento porque el anticristo, que es el gran engañador, va a venir dentro de poco. What I'm saying is a matter of life and death. Y lo que digo es un asunto de vida o muerte. We must have discernment, Necesitamos tener discernimiento, or people are going to be lost. porque si no las personas se van a perder. We must not be blind leaders of the blind, No debemos ser ciegos guiando a otros ciegos, and everyone will fall into hell, into the pit. porque si no entonces todos nos van a seguir y todos vamos a caer al pozo, al infierno. Hebrews chapter 5.
Hebreos 5, Verse 11. versículo 11. Of whom we have many things to say and hard to be uttered because you are dull of hearing. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. There were many more things that Paul wanted to say to this church, Muchas otras cosas Pablo quería decirles a esta iglesia, but they were so spiritually dull. pero ellos estaban sordos espiritualmente, tardos para oír. These people Estas personas in Jerusalem que estaban en Jerusalén, los hebreos, had been Christians for 33 years. habían sido cristianos ya durante 33 This años. was the home church of the apostles. Esta era la iglesia de donde venían todos los apóstoles. And let's see how far they had progressed. Y veamos hasta dónde habían ellos progresado. Many of them wanted to cling to all the Old Testament customs. Muchos de ellos querían seguir aferrados a las tradiciones del Antiguo Testamento. This is not written to unbelievers. Y esto no fue escrito a no creyentes. These were Jewish believers in Jerusalem. Estos eran judíos creyentes que vivían en Jerusalén. They accepted Jesus. Habían aceptado a Jesús. They were filled with the Spirit. Estaban llenos del Espíritu. But they wanted to continue with all the Old Testament traditions. Pero querían continuar con todas las tradiciones del Antiguo Testamento. No growth, Sin crecimiento. no change. Sin cambio. Tradition can do that. La tradición puede hacer eso. You know that anything we love more than God is idolatrous. Saben que cualquier cosa que nosotros amemos más que a Dios es idolatría. Tradition can be idolatry. La tradición puede ser idolatría. And that's what Jesus said to the scribes and Pharisees. Y eso fue lo que Jesús les dijo a los escribas y You fariseos. want to hold to your tradition and you are putting your tradition above the Word of God. Ustedes quieren aferrarse a sus tradiciones y quieren poner sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. Verse 12. Versículo 12. For when the time you ought to be teachers, you need that one teach you again all over what are the first principles of the words of God, and are become such as have need of milk and not strong meat. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. For everyone who uses milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque But es niño. strong meat belongs to them who are mature, even those who by reason of use have their senses exercised to discern good and evil. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Now let's turn to the very last verse of 1 John. Vamos ahora al último versículo de Primera de Juan. 1 John 5:21. Primera de Juan 5:21. Little children, keep yourselves from idols. Hijitos, guardaos de los ídolos. What is an idol? ¿Qué es un ídolo? Anything that we love more than God. Cualquier cosa que amamos más que a Dios. That could be human love. Puede ser el amor humano, It could be money. el dinero, You know, Judas loved money more than Messiah. porque Judas amó más el dinero que al Mesías. Money was an idol to him. El dinero era un ídolo para él. For some people, it's position. Para otras personas es la posición. And this is the reason for the fall of Lucifer. Y esta fue la razón por la que Luzbel cayó. He loved his position more than his relationship with God. Él amó su posición más que su relación con Dios. And this is an entirely other subject. Este es otro tema completamente. But anything that we love more than God is an idol. Pero cualquier cosa que amamos más que lo que amamos a Dios se convierte en un ídolo. John 12:43. Juan 12:43. They loved the praise of men more
than the praise of God. Amaron la alabanza de los hombres más que la alabanza de Dios. The idolatry of needing man's approval. La idolatría de necesitar la aprobación de los hombres. You know that sometimes even our children can be idols. ¿Saben que a veces aún nuestros hijos pueden ser nuestros ídolos? If any man loves his son or daughter more than me, he is not worthy of me. Cualquiera que ame a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de seguirme. That's Matthew 10:38. Mateo 10:38. If any man loves his father or mother more than me, he is not worthy of me. Cualquiera que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Anything we love more than God is idolatry. Cualquier cosa que amemos más que a Dios es idolatría. And again, let's turn to that important verse in Mark chapter 7. Vamos ahora a ese versículo tan importante en Marcos 7 verse 9. Marcos 7:9. The idolatry of tradition. La idolatría de la tradición. This is what the church of the Dark Ages did. Esto fue precisamente lo que hizo la iglesia del oscurantismo. They exalted church tradition above the Word of God. Exaltaron la tradición de la iglesia por encima de la palabra de Dios. All right, Mark 7 verse 9. Marcos 7:9. And he said unto them, full well you reject the commandment of God so that you may keep your own tradition. Bien, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Verse 13. Versículo 13. Making the word of God of no effect through your tradition. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. And so God wants to cleanse his little children of idols. Así que Dios quiere limpiar a sus hijitos o a los bebés de la tradición. We need to progress from little children to young men to fathers. Debemos progresar, de ser niños pequeños a convertirnos en jóvenes para llegar a ser padres. The church today needs some real fathers and mothers. La iglesia hoy día necesita muchísimo padres y madres de verdad Who can guide the younger ones into the ways of righteousness. que puedan guiar a los más jóvenes por el camino de la justicia. Amen. Well, Amén. let's go back to Peter. Bueno, regresemos ahora a Pedro, We are studying Peter, believe it or not. porque aunque usted no lo crea, estamos estudiando a Pedro. But I find that every part of the Word of God is connected to every other part of the Word of Pero God. lo que yo veo aquí es que todas las partes de la palabra de Dios están conectadas unas con otras. This finger of mine is connected to all the rest of me. Este dedo índice mío está conectado con el resto de mi cuerpo. And that's the way it is with Scripture. Y así es la escritura. Every part of Scripture is connected to all the other Scriptures. Todas las partes de la escritura están conectadas unas con otras. And we need all the other Scriptures to help us to understand that Scripture. Y para entender una parte de la escritura necesitamos todas las demás partes. All right, let's go to 1 Peter chapter 2. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2, Verse 3. versículo 3. If so be you have tasted that the Lord is good, he is gracious. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. In verse 4, Versículo 4. when he came, he was rejected of men. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. He is called the chief cornerstone. A él se le llama la piedra angular. Now, a cornerstone in a foundation of a building is very important. Ahora, la piedra angular en el cimiento de una construcción es la más importante, All dimensions are drawn from the corner. porque todas las medidas se toman a partir de esa piedra angular. This is where we get our square. De allí podemos tenerlas bien alineadas para que sea From perfecto. the corner. Y las medidas se toman desde la esquina. And this is where
how could I say this? We draw not only of the square, but even up and down. Everything has to line up to that cornerstone. Y esa piedra angular, la esquina, el vértice de esa piedra nos sirve no solo para alinear las paredes rectas, sino también para tener un equilibrio horizontal perfecto. Now, the apostles and prophets are the foundation stones of the church. Ahora, los apóstoles y los profetas son las piedras fundamentales del fundamento de la iglesia. Let's turn to Ephesians. Vamos a Efesios. But Jesus is the chief cornerstone. Pero Jesús es la principal piedra angular. All right, Ephesians Vamos a Efesios, chapter 2 capítulo 2, and verse 20. versículo 20. We are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. We are built upon the scriptures that the apostles and prophets wrote. Somos edificados sobre las escrituras que los apóstoles y los profetas escribieron. Where did they get their dimensions from? ¿Y de dónde obtuvieron ellos sus medidas? They all perfectly lined up to the chief cornerstone. Todos ellos se alinearon perfectamente a la principal piedra angular, But Cristo we Jesús. are all living stones. Ahora nosotros todos somos piedras vivas. Let's look at the next verse. Veamos el siguiente versículo. In whom all the building fitly framed together groweth unto a holy temple in the Lord. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. And so every one of us is a stone in this building. Cada uno de nosotros somos una piedra en este edificio. The prophets and the apostles are the foundation stones. Los profetas y los apóstoles son las piedras que están en el cimiento. The scriptures that they wrote. Las escrituras que ellos escribieron están allí en el cimiento. But they perfectly lined up with the chief cornerstone, the Lord Jesus Christ. Pero ellos se alinearon perfectamente con la principal piedra del ángulo, el Señor And we are Jesucristo. built upon the foundation of the apostles and prophets. Y nosotros somos construidos o edificados sobre el fundamento de los apóstoles y And los every one of profetas. us are living stones, Y cada uno de nosotros somos piedras vivas. and we need to be fitly framed together. Y todos debemos estar bien coordinados, encajados unos con otros. Every one of us need to be polished and chiseled so that we fit perfectly together. Cada uno de nosotros necesitamos ser trabajado con cincel y que se nos quiten todas las raspaduras para que podamos encajar bien unos con otros. Let's turn to 1 Kings 6, verse 7. Vamos a Primera de Reyes 6, versículo 7. And the house, when it was in building, was built of stone made ready before it was brought there, so that there was neither hammer nor axe nor tool of iron heard in the house while it was in building. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. So this is Solomon's temple, Aquí está hablando del templo de Salomón, which is a type of the building of the Lord. que es un tipo del edificio del Señor. And before all of these stones were brought together and assembled, Y antes de que se pusieran todas estas piedras juntas en el edificio, they were worked on privately, fueron trabajadas cada una en privado, quietly. en silencio. And in our own lives, often there is a quiet work of God in our lives. Y en nuestra propia vida a menudo hay una obra que Dios está haciendo adentro de nosotros que está en silencio, que no se escucha. Working on
every part of us so that we can fit perfectly. Trabajando Él en cada una de las partes de nuestra vida para que logremos encajar perfectamente en el edificio. So that we can be fitly framed together and form a holy habitation for God. Para que encajemos todos juntos y formemos la habitación, la morada santa de Dios. So God is doing a work in your life and in mine. Dios está haciendo una obra en tu vida y en la mía. So that we will fit together perfectly. Para que encajemos todos perfectamente. Amen. Amén. God wants to take away the excesses in our lives. Dios quiere quitar los excesos en nuestra vida. He wants to polish us Quiere pulirnos so that we can fit together beautifully. para que encajemos todos juntos en una forma hermosa. We are living stones, Porque somos piedras vivas creating a living temple, y estamos para formar un templo vivo. a habitation of God by the Spirit. Morada de Dios por el Espíritu. Okay, back to 1 Peter. Vamos de regreso a Primera de Pedro. But remember, we must line up perfectly with the chief cornerstone. Pero recuerden que debemos estar perfectamente alineados con la piedra del ángulo principal, Cristo Jesús. He is the Word of God. Porque Él es la palabra de He Dios. is the truth. Él es la verdad. And so our lives need to perfectly line up with the chief cornerstone. Por lo tanto, nuestra vida debe estar alineada perfectamente con la principal piedra del And the ángulo. foundation stones of the apostles and prophets. The Y las scriptures. piedras del fundamento de los apóstoles y los profetas. All right, 1 Peter 2, Primera de Pedro 2, verse 5. versículo 5. You also, as living stones, are built up a spiritual house, a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. So, we are all spiritually Jews. Todos nosotros espiritualmente somos judíos. We are the spiritual sons and daughters of Abraham. Somos los hijos e hijas espirituales de Abraham. We are a spiritual temple. Somos un templo espiritual. We are to be circumcised in heart. Debemos ser circuncidados en nuestro corazón. We are to keep all the feasts of the Lord spiritually. Debemos guardar todas las fiestas del Señor en el Espíritu. We are to be priests unto God. Debemos ser sacerdotes para Dios. We are on a journey from Egypt to Zion. Estamos en un viaje desde Egipto hasta Sión. I'm trying to say something. Estoy tratando de decirles algo aquí. Everything in the Old Testament has a meaning for us spiritually. Todo en el Antiguo Testamento tiene un significado para nosotros en el Espíritu. All Scripture is given by inspiration of God. Toda la Escritura es inspirada por Dios It's profitable for doctrine, for correction, for instruction, y es útil para corregirnos, para instruirnos, so that we may be perfect and completely equipped for all good work. para que seamos perfectamente equipados para toda buena obra. And if we don't know all of the Word of God, Y si no sabemos toda la palabra de Dios, there are areas where we are not made perfect yet. hay áreas van a haber áreas entonces en las que todavía no hemos sido So perfeccionados. let's not only know certain parts of the Word of God. Así que no debemos conocer únicamente ciertas partes de la palabra de Let us Dios. know the entire Word of God Debemos conocer toda la palabra de Dios and perfectly balance every truth. y equilibrar perfectamente cada una de las verdades contenidas God allí. is coming for a perfectly proportioned bride. Porque Dios viene a buscar una esposa que esté con un equilibrio y una proporción perfecta. In Leviticus 21, En Levítico 21 there are 12 physical blemishes that can prohibit us from coming into the holy place and to the Holy of Holies. 12.
En Levítico hay 12 defectos que le impedían a los levitas y nos impedirían a nosotros en el espíritu ministrar delante del Señor. And these are all explained in my book called True Christianity. Todos estos están explicados en el libro que yo escribí que se llama Cristianismo These Verdadero. 12 physical blemishes all have spiritual meanings. Todos estos 12 defectos de los levitas tienen todos un significado espiritual. If a priest was blind, Si un sacerdote era ciego, no vision, sin visión, he was blemished. él tenía un defecto. He couldn't progress in his spiritual progression. Por lo tanto, no podía avanzar en su progresión He espiritual. could not go from the outer court into the holy place. No podía avanzar del atrio hacia el lugar santo. If he was broken-handed, Si su mano estaba rota no ability to grasp. o torcida y no podía agarrar, And Paul said, let us hold fast to those things which we have heard, lest we let them slip. porque Pablo nos dice que nos aferremos a todo lo que hemos aprendido, no vaya haciendo que nos resbalemos. But every one of these 12 physical blemishes have a spiritual meaning to us. Pero estos 12 defectos físicos tienen un significado espiritual para nosotros. Every number has a meaning. Y todos los números tienen un Every significado symbol también. has a meaning. Cada uno de los símbolos también tiene un Every significado. color, every number, every name has a meaning to us. Todos los colores, todos los números, todos los nombres, todos tienen un significado para nosotros. Amen. Amén. Well, let's continue. Bueno, continuemos. This chief cornerstone, Jesus, was not received by many of his own people. Y esta piedra angular, el Señor Jesucristo, no fue recibido por muchos de los suyos, They didn't love the truth. porque no amaron la verdad. Jesus is the truth. Y Jesús es la verdad. And he became either a stepping stone or a stumbling block. Y Jesucristo se convirtió para ellos, para todos, o en un peldaño o en una piedra de tropiezo, Depending on what was in their heart. dependiendo de lo que había en el corazón de cada quien. And that's true about life. Y eso es igual en la vida de nosotros. Trials that come into our lives Cuando vienen las pruebas a nuestra vida, can either be a stumbling block that offends us, or it can be a stepping stone to going higher. las pruebas se pueden convertir en piedras de tropiezo para que caigamos y nos apartemos, o se pueden convertir en escalones para que avancemos y subamos. You know, the same sun that melts wax hardens clay. Saben, el mismo sol que derrite la cera es el que endurece el barro. Trials can make us better or bitter. Las pruebas nos pueden hacer mejores o nos pueden amargar. And so we have a choice to make, Así que nosotros debemos decidir to receive grace or to harden our hearts and reject grace. o recibimos la gracia o endurecemos nuestro corazón y la rechazamos. You see, we have our part. Saben, tenemos nosotros nuestra parte. Oh, I highly rely on grace. Yo confío muchísimo en la gracia, Everything we have is by grace. porque todo lo que tenemos es por medio de la gracia. But we can still say no to grace. Aún así, sí podemos decirle no a la We gracia. must cooperate with grace. Debemos nosotros cooperar con la gracia. Grace is only given to the humble. Y la gracia solo le fue dada a los humildes. When we harden our hearts, we cut off the flow of grace. Cuando endurecemos nuestro corazón, cerramos el fluir de la gracia. We have no right to become bitter, Y no tenemos ningún derecho de amargarnos. because God said He would not allow us to be tempted above what we are able to bear. Porque Dios dijo que no enviaría una tentación mayor a lo que pudiésemos soportar. He has offered us grace in time of need. Y Él nos ha ofrecido la gracia para el oportuno socorro. There are Christians in hell today because they were offended and turned from God and remained that way.
Hay cristianos que están en el infierno porque se ofendieron y se alejaron de Dios y permanecieron amargados hasta el fin. Well, let's look at verse 6. Veamos el versículo 6. Wherefore also it is contained in the Scripture, Behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect and precious. He that believes on him shall not be confounded. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. But there are stumbling blocks in Zion too. Pero en Sión también hay piedras de tropiezo. And we can either choose to be offended and stumble or allow it to be a stepping stone. Y nosotros podemos decidir entre ofendernos y que sea tropiezo o que sea un peldaño para avanzar. Verse 7. Versículo 7. Unto you therefore who believe he is precious, but unto them who be disobedient, the stone which the builders rejected, the same has become the head of the corner, and a stone of stumbling and a rock of offense, even to them who stumble at the word, being disobedient. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. So we have a choice to make, Así que debemos escoger: to become better or bitter. o mejoramos o nos amargamos. We can love this cornerstone, or it can be a stumbling block. Podemos amar esta piedra del ángulo o se puede convertir en una We piedra have de choices tropiezo. to make every day. Todos los días tenemos decisiones que tomar. There are things that can offend us or wound us every day. Todos los días vamos a encontrar cosas que pueden ofendernos, que pueden herirnos. But the God of all grace is able to keep us from falling. Pero el Dios de toda gracia puede guardarnos sin caída. All right, verse 9. Versículo 9. But you are a chosen race. Mas vosotros sois linaje escogido. Now, the Jews are a distinguished race in the world, aren't they? Ahora, los judíos son un linaje, una raza escogida. But we Christians are also a nation amongst the nations. Pero nosotros los cristianos también somos una nación escogida de entre las naciones. What does iglesia mean? ¿Qué significa iglesia, eclesia? In the original Greek, En el griego original, ecclesia. eclesia, In English, it's church. en inglés es church, en español iglesia. What does it mean? ¿Qué significa? It means a called out people from among people. Significa personas que han sido seleccionadas y sacadas de entre otras naciones. This is what the original meaning of iglesia is. Este es el significado original de eclesia. A people called out from among people. Un pueblo que ha sido llamado y sacado de otros We are pueblos. a chosen race, a holy nation Somos linaje escogido, nación santa, among the nations. de entre las naciones. So we should be distinguished. Así que debemos distinguirnos. As a real Christian, we should be distinguished among the peoples of the world. Como verdaderos cristianos debemos distinguirnos de entre todos los demás. All right, verse 9. Versículo 9. But you are a chosen race, a royal or kingly priesthood, a holy nation, a treasured people, that you should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. As Paul also said, Como el apóstol Pablo también dijo, we are translated from the kingdom of darkness into the kingdom of light, or of God's dear Son. hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz o del Hijo de Dios. Amen. Amén.
And then he is going to quote Hosea 1 verse 10. Luego va a citar Oseas 1:10. Which in time past were not a people, but now are the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Verse 11, Versículo 11. this is not a suggestion, El versículo 11 no es una sugerencia, it is a command. es un mandato. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against your soul. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Now, Peter often uses these words. Ahora, Pedro a menudo usa estas palabras. We are pilgrims. Somos peregrinos, We are strangers. somos extranjeros, We are foreigners. somos extraños, We are sojourners. somos viajeros. What are these kind of people? ¿Qué tipo de personas son estas? They are people who are in a foreign land. Personas que están en un país extranjero. Now, if you were to take a trip to China, Ahora, si tú fueses a hacer un viaje a China, you would be a stranger, a foreigner there. allí en China tú eres un extranjero, You're not like them at all. porque no eres como ellos son. You don't look like them. No te ves como You don't talk ellos, like them. no hablas como ellos. And this is what God's people are called in this world. Y a eso hemos sido llamados como pueblo de Dios en este mundo. This is not our home. Este mundo no es nuestro hogar. We are citizens of heaven. Somos ciudadanos del reino celestial. Amen. Amén. But the children of this world, this is their home. Pero para los hijos de este mundo es su hogar. And when they die, they stay here. Y cuando ellos mueren, ellos se quedan aquí. And they go down into the lower parts of the earth, into hell. Y ellos se van a las partes profundas de la tierra, al infierno. And later down into the lake of fire. Y después se van hasta el lago de fuego. And then this earth passes away. Y luego esta tierra pasa y deja de ser. Jesus talks about the unredeemed being called the children of this world. Jesús llama a los no redimidos, a ellos les dice los hijos de este mundo. They love the world Aman el mundo and the things in the world. y las cosas de este The mundo. lust of the flesh, Los deseos de la the carne, lust of the eyes, los deseos de los the ojos, pride of life. el orgullo de la vida. But that's all going to perish. Pero todo eso va a perecer, va a pasar. And all the children of this world pass away with it. Y todos los hijos de este mundo van a dejar de ser y van a pasar igual que todas But estas we cosas. are foreigners and strangers and pilgrims in this world. Pero nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Philippians chapter 2, Filipenses 2, chapter 3, Filipenses 3, verse 20. versículo 20. I'm reading this from the original Greek. Y voy a leer esto del griego original. For our citizenship is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Our citizenship is in heaven. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Have you got your visas? ¿Ya tienen su visa para entrar? Are you keeping them current? ¿La mantienen vigente la visa? Let's keep them renewed. Renovémosla constantemente. We don't want them to expire. No queremos que expire. Every day we need to be renewed. Cada día necesitamos Amen. ser renovados. Amén. So let's understand the difference between the children of this world and that we are citizens of heaven. Así que entendamos cuál es la diferencia entre los hijos de este mundo y nosotros que somos los ciudadanos del reino celestial. 1 John 2:17. Primera de Juan 2:17. Here is the only thing that survives when this world passes away. Aquí vemos lo único que sobrevive cuando este mundo pase.
And the world is going to pass away, and the lust thereof, but he who does the will of God, and who is obedient to the word of God, abides forever. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que obedece a Dios, permanece para siempre. The children of this world love this world. Los hijos de este mundo aman este mundo They will perish with this world. y van a perecer con este mundo. They stay here in this world when they die. Ellos se quedan aquí en este mundo cuando se mueren, They are following the prince of this world, porque están siguiendo al príncipe de este mundo. and they're going right into hell with him. Y ellos se van a ir al infierno junto con él. How wonderful to be born again. Pero es maravilloso nacer de nuevo. We have a new father. Tenemos un nuevo padre. We are in a new race. Y pertenecemos a una nueva raza. Amen. Amén. Amen. We are citizens of heaven. Somos ciudadanos del cielo. Amen. All right, let's go back to 1 Peter. Bueno, regresemos a Primera de Pedro. And so in verse 11, Versículo 11. we are to abstain from fleshly lusts that war against the soul. Debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. We are in a battle. Estamos en una batalla. The lusts of this world are trying to draw us into their clutches. Los deseos de este mundo están tratando de atraparnos entre sus garras. These lusts will pass away. Y estos deseos van a pasar, van a dejar But de he ser. who does the will of God abides forever. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. We are in a battle with the lusts of this world. Estamos batallando en contra de los deseos de este mundo. We must guard our eyes, guard our hearts. Debemos guardar y cuidar nuestros ojos y nuestro corazón And not go the way of this world. y no ir por donde el mundo va. We are pilgrims, we are strangers in this world. Somos peregrinos, somos extranjeros en este mundo. We don't want to act like the world. No queremos actuar como este mundo actúa. Verse 12. Versículo 12. Having your lifestyle honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. So let's not give other people an opportunity to find fault with us. No les demos oportunidad a las otras personas de encontrar fallas en nosotros. Often, because of a wrong testimony, it brings a bad reputation to the Christian world. A menudo el mal testimonio es el que trae una mala reputación para los cristianos. So we must guard the reputation of the Lord. Así que debemos cuidar la reputación del Señor And not hinder other people from becoming a Christian. y no impedirles a otras personas que se conviertan en cristianos. And so in verse 13, we are to submit ourselves to every ordinance of man for the Lord's sake. En el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios. Verse 13. Perdón, en el versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior. Whether to the king, and that was Nero, and to governors, and to them who are sent, law officers, for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well. Ya sea al rey, que en esa época era Nerón, o como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. So we are told to be submissive to the ordinances of our governments. Así que se nos dice aquí que nos debemos someter a nuestros gobiernos. But if a government commands us to break the commandments of God,
then we obey God rather than man. Pero si el gobierno nos manda a quebrantar las leyes de Dios, entonces nos sometemos y obedecemos las leyes de Dios y no las del gobierno. All right, let's look at verse 17. Veamos el versículo 17. Honor all men, or be gracious to people. Honrar a todos, o sea, actuar con gentileza. We need to be careful not to revile people who are evil. Debemos tener cuidado de no hablar mal de las personas, tratarlas mal, Even when we know people are evil, aun cuando sepamos que son personas malas. there's a hardness that comes into us if we say a lot of evil things about them. Saben, hay una dureza que viene a nuestro corazón si nosotros estamos hablando, repitiendo las cosas malas que otras personas hacen. So we are to honor all men, or be gracious, Debemos honrar a todos and love the brotherhood or the church. y amar a los hermanos, a la iglesia. Fear God and honor the king. Temer a Dios y honrar al rey. In verse 18, Versículo 18. we could say that the employees should be good to their employers. Podemos aquí decir que los empleados deben estar sujetos y ser buenos con sus jefes. For verse 19, Versículo 19. for this is thankworthy if a man for conscience toward God endure grief, suffering wrongfully. For what glory is it if when you are buffeted for your fault and you take it patiently, but if you do well and suffer for it, you take it patiently, this is acceptable with God. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Now we have the example of the meekest man who ever lived. Ahora tenemos el ejemplo del hombre más manso que jamás vivió, Our Creator, nuestro Creador, who said, I am meek and humble in quien my dijo, heart. yo soy manso y humilde de corazón. I've said this quite a few times, Ya he dicho esto varias veces, but this is the key to finding peace in our heart. pero esta es la clave para que tengamos paz en el corazón. We have a heavy yoke. Tenemos un yugo pesado, It's a yoke of pride and anger. el yugo del orgullo y del enojo. Come unto me, all ye who are weary and heavy burdened, and I will give you rest. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Learn from me. Aprendan de mí. I am meek and humble, Yo soy manso y humilde, and you will find rest in your soul. y hallaréis descanso para vuestras almas. What is that heavy yoke? ¿Cuál es ese yugo pesado? The yoke of pride, Es el yugo del orgullo, bitterness, la amargura, anger. el enojo. You see, someone who is meek and humble does not have anger and bitterness in their heart. Saben, una persona mansa no tiene enojo ni amargura en su corazón. And Jesus, our bridegroom, wants a bride just like himself. Y Jesús, nuestro esposo celestial, quiere una esposa que sea igual a Él. He wants his people to be conformed to his image. Él quiere que su pueblo sea conformado a su imagen. Our whole purpose during this short life El propósito nuestro durante esta corta is vida to make ourselves attractive to our heavenly bridegroom. es que nos preparemos para ser atractivos a nuestro esposo celestial. And God has put this design in the human race, Y Dios ha puesto este diseño en la raza humana, male and female. hombre y mujer. But it's an object lesson to teach us about our relationship with Him. Pero es un ejemplo para que aprendamos cómo es nuestra relación con nuestro esposo celestial. Compatibility, Compatibilidad, a soft, forgiving heart. un corazón suave que perdona, No pride and anger and bitterness. sin orgullo, sin enojo, sin amargura. This is the heavy burden that we're carrying. Esta es la carga pesada que nosotros llevamos encima. Because we have not learned meekness and humility. Y esto es porque no hemos aprendido mansedumbre y humildad.